Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este entrenamiento en el cual les estaré compartiendo el sistema de crecimiento que me permitió literalmente empezar a trabajar desde el cuarto de la casa de mis papás en Cali hasta 8 años después generar más de 45 millones de dólares en ventas a nivel de comercio electrónico. La idea del día de hoy es que piensen que yo soy el líder de crecimiento de su empresa y hoy les voy a estar mostrando los tres movimientos que haría dentro de su negocio en los siguientes 90 días para estructurar y escalar su comercio electrónico haciendo uso de un tipo específico de marketing que es el marketing de respuesta directa. ¿Ok? El marketing de respuesta directa es literalmente el papá de todos los tipos de marketing. Si tienen tiempo, les recomiendo leer autores como David Ogilvy, como Claude C. Hopkins, que son marketeros de hace 100 años que literalmente encontraron el método por el cual el marketing dejaba de ser una apuesta y se convertía en un sistema o un método científico. ¿Ok? Y hoy les voy a estar mostrando tres variables dentro del marketing de respuesta directa que van a ayudarlos a estructurar su comercio electrónico y hacer que sea, obviamente, escalable y rentable. ¿Listo? Entonces, ¿para quién es este entrenamiento? Este entrenamiento es para todas aquellas personas que se encuentran estancadas en un ciclo de facturación, todas las personas que están vendiendo pero probablemente no encuentran la rentabilidad deseada, todos aquellos que hayan invertido en cursos, mentorías sin obtener resultados esperados y en general todo aquel que quiera dejar atrás la frustración de estrategias que no funcionan y alcanzar un crecimiento exponencial constante. ¿Listo? Entonces, en primer instante, me presento, mi nombre es Santiago, soy de la ciudad de Cali, tengo 25 años y los últimos 8 años me he dedicado 100% a hacer comercio electrónico. Sin embargo, eso no fue nunca así, pues yo vengo de una familia súper normal, toda mi adolescencia me la pasé haciendo de todo, yo cantaba en buses, era fotógrafo en 15 años, hacía videos en YouTube, hacía de todo, hasta que encontré el marketing de respuesta directa y empecé a hacer comercio electrónico y ya, pues hace 8 años he podido tener un relativo éxito y pues ahora soy fundador de Ecom Society, ¿ok? Que es una fraternidad o una comunidad donde enseño todas las tácticas o estrategias de Estados Unidos, donde tengo mis tiendas y mis marcas, que es el mercado más competido del mundo, donde las estrategias que tienes que estar usando son las de la Fórmula 1 del comercio electrónico. Entonces empaqueto todo ese conocimiento que a mí me funciona en mis marcas y lo enseño a través de Ecom Society para que ustedes lo apliquen en Latinoamérica con resultados excepcionales. Entonces, por aquí algo de mis resultados. He tenido años o meses donde he hecho 4 millones de dólares en un mes, 13 millones de dólares en un año. Y esta es la ecuación de crecimiento que quiero mostrarles el día de hoy. Entonces, lo más importante es entender que hay ciertas tácticas que, si bien pueden ayudarnos a crecer, ¿sí? Hay ciertas tácticas a nivel de contenido, ciertas tácticas a nivel de tráfico, ciertas tácticas a nivel de página de producto, pero no podemos depender de las tácticas, ¿ok? O de los truquillos para crecer exponencialmente y constantemente. Y es por eso que les presento la ecuación de crecimiento. La ecuación de crecimiento es una ecuación de tres variables que si las optimizamos, vamos a obtener crecimiento. Si mejoramos nuestro tráfico, vamos a tener más ventas. Si mejoramos nuestra conversión, vamos a tener más ventas. Si mejoramos nuestro valor de vida del cliente, vamos a tener más ventas. Pero si optimizamos las tres al mismo tiempo, vamos a tener crecimiento exponencial. Entonces, esas son las tres variables de crecimiento y vamos a ver una a una cómo se pueden optimizar, cómo funcionan. Entonces, empezamos con tráfico. En el masterclass del día de hoy nos vamos a enfocar en la fuente de tráfico que probablemente es la que más están usando ustedes en este momento, la cual es Meta o Facebook, ¿ok? Y lo primero que tenemos que decir de Facebook es que Meta es la máquina de aprendizaje más grande del mundo en términos publicitarios. Pero,
Tres doritos antes, vamos a explicar qué es el tráfico para la gente que no sabe. El tráfico son todas aquellas personas que son expuestas a un mensaje de marketing de nuestra empresa. ¿Listo? ¿Y cómo nosotros generamos tráfico? Lo generamos a través de contenido orgánico que podemos estar usando en Instagram Reels, TikTok, bla, 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 que es muy importante, pero probablemente no es tan predecible. Entonces hay otro tipo de tráfico que es el tráfico pago y ese es el que vamos a estar hablando hoy. Entonces, en relación a eso, Meta es una de las máquinas de aprendizaje más grandes del mundo y una de las fuentes de tráfico más relevantes, ¿ok? Para generar demanda, generar gente que nos conozca y luego vaya a nuestro sitio web para comprar. Entonces, el tráfico es toda esa generación de demanda, ¿ok? Es alcanzar nuevas personas, ¿listo? Y yo quiero que ustedes piensen acerca de Meta Ads como que Meta Ads es como un chat GPT. ¿Listo? ChatGPT es un modelo de predicción de lenguaje. ¿Listo? Entre mejor sea su prompt, mejor va a ser la respuesta que ustedes van a recibir. Lo mismo más o menos es Meta. Meta es un modelo predictivo de comportamiento. ¿Ok? Y el input que nosotros le damos a Meta no es un prompt, sino que es nuestro contenido. Y ya vamos a ver eso cómo funciona. ¿Listo? Entonces, primero vamos a desglosar qué es eso del tráfico. Entonces, el tráfico se puede expresar como una función entre el gasto publicitario y el costo por clic. Si nosotros hacemos esa división, lo que vamos a encontrar es el número de personas que están yendo a nuestra página de producto. ¿Listo? Y cuando pensamos en nuestra capacidad de ingerir en nuestros resultados en Meta o en tráfico, pues debemos optimizar por tener un buen costo por clic, o sea, poder llevar mucha gente a nuestro website por un menor precio. Y cuando pensamos en nuestra capacidad de optimizar esa métrica, encontramos que el costo por clic es una función entre el CTR y el CPM. El CTR es el porcentaje de clics en el enlace, o sea, de toda la gente que ve mi creativo, mi anuncio, cuántas de esas personas están dando clic. ¿Listo? Y luego tenemos el CPM. El CPM es el costo por mil impresiones. El costo por mil impresiones es una métrica que nos da Meta basada en tres variables, las cuales son la calidad del creativo, la calidad del sitio web y la puja. Debemos recordar que nosotros todo el tiempo estamos compitiendo con otros publicitantes que están imprimiendo contenido probablemente a los mismos usuarios. Por lo tanto, los publicitantes que son capaces de gastar más dinero para obtener una conversión probablemente van a tener menores CPMs porque Meta obviamente va a preferir los publicitantes que gastan más. Entonces, cuando pensamos en nuestra capacidad de optimizar nuestro tráfico, claro que el CPM es importante, sí, porque el costo por clic es una función entre el CTR y el CPM, pero el CPM no es algo como que podamos tipo que optimizar tan directamente. ¿Listo? Sí, claro, podemos mejorar la calidad de nuestro sitio web, claro que podemos gastar mucho más, claro que podemos tener una mejor calidad de creativos, pero no podemos depender en una métrica que probablemente sea algo aleatoria para mejorar nuestro sistema. Por lo tanto, tenemos la métrica que es el CTR. ¿Listo? El CTR es básicamente la tasa de personas que están clicando nuestro anuncio y que sí podemos ingerir en ella. ¿Listo? ¿Cómo podemos mejorar nuestro CTR? Pues haciendo buen marketing creativo. ¿Y cómo hacemos un buen marketing creativo? Pues obviamente investigando nuestra audiencia, sabiendo, pues haciendo una buena investigación de mercado, conociendo a nuestros clientes, sabiendo qué es relevante para nuestros clientes para que den clic. Debemos siempre entender, no es como que Meta le ponga un revólver aquí a las personas para que compren, ¿sí? Y yo siempre pongo la analogía y es, si ustedes necesitan $10, ¿ok? Y ustedes están en una ciudad remota y le escriben una carta a su mejor amigo para que le envíe esos $10 a usted y lo manda por una transportadora, a su mejor amigo le llega la carta y su mejor amigo luego no le envía a usted los $10, ¿de quién es la culpa? ¿Suya, que no supo cómo persuadir a su mejor amigo, o de la transportadora que le llevó esa carta a su mejor amigo? Pues probablemente la culpa es tuya, ¿ok? Porque no fuiste lo suficientemente persuasivo para hacer que tu mejor amigo te diera los $10. Asimismo pasa con Meta.
La culpa no es de la fuente de tráfico. Créame que Meta es la máquina más capaz para segmentar audiencias y segmentar usuarios basado en el contenido que a ustedes les sirven. Entonces aquí el problema viene siendo el creativo. Y entonces la pregunta más importante es, si la métrica más importante es el CTR y es meter más gente a mi página de producto a menor precio, y eso depende 100% de mí, pues la pregunta es cómo yo hago un buen marketing creativo. ¿Y cómo hago un buen marketing creativo? Pues conociendo a mi audiencia mejor de lo que ella se conoce y entendiendo por qué compra. ¿Listo? Muchos de ustedes lo primero que hacen antes de cualquier cosa es investigar producto, aquí que en Calodata, que en una espía, y se centran mucho en el producto cuando lo más importante es la persona. Del otro lado hay una persona que debemos persuadir. ¿Listo? Y por más tácticas, por más estrategias que ustedes puedan utilizar para mejorar su tráfico, haciendo lookalikes, haciendo retargeting, haciendo esto, nada va a funcionar si realmente ese creativo no está llegando a la emocionalidad del usuario y no lo está llevando a comprar o a por lo menos dar clic dentro del anuncio para que la página de producto lo persuada. Entonces lo más importante es no tanto investigar el producto, que el producto sí es muy importante, sino investigar a mi cliente, a mi usuario. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué le da miedo? ¿Qué no lo deja dormir por las noches? ¿De qué habla con sus amigos acerca de ese problema? ¿En qué fuentes de tráfico vive? ¿Dónde comparte tiempo? ¿Sí? ¿Cuáles son sus angustias? Cuando yo conozco todas esas datas, yo puedo entonces generar creativos que le hablen directamente, que le sean relevantes y que por cuya relevancia entonces el cliente quiera dar clic y ir a la página de producto a comprar. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco de ciertas actualizaciones que ha tenido Andrómeda y de la forma en la cual vamos a comprar el tráfico dentro de Andrómeda, dentro de Meta Ads, perdón. Y es el 95% de sus resultados va a venir de sus creativos. Ustedes pueden meter eso en una CBO, en una ABO, en retargeting, en un lookalike, lo que sea. Si el creativo es bueno, va a funcionar. Sin embargo, Meta se ha optimizado para que la compra de tráfico dentro de la plataforma cada vez sea más fácil y le dé mejores resultados a los publicitantes. Es por esto que hace un rato ya, en noviembre del 2024, Meta ha sacado una serie de actualizaciones, de las cuales vamos a hablar de dos en específico, pero sacó Andrómeda, Aprendizaje en Secuencia, Meta Lattice y MetaGem. Y esto cambia fundamentalmente la forma en la cual nosotros debemos estructurar nuestra cuenta publicitaria y, pues obviamente, comprar el tráfico. Vamos a hablar entonces acerca de Andrómeda. Para hablarles en cristiano, obviamente ustedes pueden meterse al blog de ingeniería de Meta y aprender mucho más al respecto, pero básicamente Andrómeda es un sistema que eh, que corre en base a inteligencia artificial, obviamente, sobre el cual puede categorizar millones y millones y millones de puntos de datos para hacer un match entre el publicitante y el usuario de forma muy relevante. Básicamente, cómo funcionaba Meta antes es que tú le tenías que decir a qué audiencia tenías que ir, a qué audiencia tenía que ir, cuáles eran los intereses, cuál era el rango de edad, si esto era para hombres, si esto era para mujeres, bla. Meta lo que hacía era meter el anuncio que tú le ponías y llevarlo como a esa audiencia y ya, pues, si esa audiencia respondía, pues entonces tú le metías más presupuesto y pues iba a funcionar más. ¿Cómo funciona Meta ahora con Andrómeda? Es que Andrómeda ahora es capaz de categorizar tu anuncio a nivel semántico, o sea, lo contextualiza a nivel semántico. ¿Qué significa eso? Y es que Meta lee tu video, tu imagen, ve el video, ve el copy y en relación a lo que tú le muestres, va entonces a buscar el mejor usuario específico para ese video o esa imagen. Entonces, si tú muestras, por ejemplo, una persona mayor en tu video o tu imagen, probablemente Meta va a ir a una persona mayor, porque Meta es capaz de leer el anuncio, listo, y contextualizarlo. Si tú muestras un video, una mujer blanca joven, probablemente va a ir a un usuario que es una mujer blanca joven. Y esto lo que ha hecho es mejorar demasiado eh,
la eficiencia en cuanto a nuestra operacionalidad o nuestra operación en cuanto a meta. Porque ya no es necesario que nosotros le digamos a qué audiencia tiene que ir, cuál es el interés, cuál es el rango de edad. No. Tú simplemente es como que le metes el prompt es el creativo, Meta con su nivel de categorización de Andrómeda busca al usuario específico que ese video tuyo le es relevante y se lo muestra. ¿Ok? Y eso lo puede hacer a escala. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Entonces, por un lado, Andrómeda y por otro lado, el aprendizaje en secuencia. El aprendizaje en secuencia es básicamente como que Meta entiende el usuario que está haciendo dentro de la plataforma, ¿ok? Y en relación a la secuencia de acciones que toma, predice cuál sería la siguiente acción. Entonces, por ejemplo, si está viendo Reels, listo, está viendo Reels de viajes a Bali, probablemente le va a servir un anuncio de una agencia de viajes que le ofrece los vuelos a Bali. Suponiendo que el usuario compra esa oferta de la agencia de viajes que lo lleva a Bali y compró los vuelos, Meta no va a seguir mostrándole más opciones de agencias de viaje que le van a dar vuelos, sino que probablemente si ya se va a ir para Bali, el siguiente anuncio relevante que le va a mostrar va a ser el hotel o va a ser una gorra para cubrirse del sol o va a ser un bloqueador solar. Entonces, Meta sabe exactamente cuál puede ser la siguiente acción más probable de un usuario y esto lo sabe tanto a nivel de mercado como a nivel de nuestra cuenta publicitaria. ¿Y eso qué significa? Que Meta es capaz de saber en qué nivel de conciencia o qué tan consciente es una persona acerca de nuestro producto. ¿Listo? Si la persona no sabe nada del producto, probablemente le vamos a dar un tipo de anuncio específico, pero si la persona ya sabe mucho, porque ha consumido un montón de contenido al respecto, también le va a mostrar un cierto contenido específico. Pero ahí que viene, que nosotros tenemos que proveerles, o sea, ese tipo de contenido. Entonces, ya vamos a ver eso que implica. ¿Listo? Y esto implica, por un lado, dejar que la inteligencia artificial haga su trabajo de segmentación. Chicos, realmente, probablemente yo no creo que yo sea más inteligente que estos data centers que están cargados de datos de hace 15 años de Meta, sobre los cuales Meta sabe a quién segmentar. Entonces, yo al menos no soy más inteligente que la inteligencia artificial, ¿ok? Y por eso le dejo todo el control de segmentación. Todos mis adsets son abiertos, ¿ok? Probablemente pues sí segmento el país, ¿ok? Y probablemente segmento si la persona es un hombre, si el producto que yo estoy vendiendo solamente lo va a usar una mujer, pues probablemente solamente segmento mujeres, pero entre más abierto yo dejo mi anuncio, mejor va a funcionar. Luego hay otra implicación y es dejar de fragmentar el presupuesto con múltiples campañas. Muchos de ustedes lo que hacen es que para un producto tienen una campaña de prospectación, tienen una campaña de conversión, tienen una campaña de retargeting, tienen un montón de campañas que probablemente lo que están haciendo es quitarle eficiencia a Meta. ¿Por qué? Hagan de cuenta que ustedes están en ChatGPT. Cuando ustedes están en un chat de ChatGPT, a medida que le van pasando más contexto y más datos, el chat se vuelve más inteligente. Lo mismo pasa en Meta. Cuando tú tienes solamente una campaña en la que haces el testeo y haces el escalamiento y donde tienes tu prospección, tu conversión, tu retargeting, pues entre más dinero esa campaña está consumiendo, más datos va a obtener y mejor se va a optimizar, ¿ok? Es como si nosotros estuviéramos creando un chat por cada pregunta acerca de nuestro negocio en ChatGPT, como que el chat no tiene tanto contexto. Si lo hacemos como por múltiples chats, claro, si solamente hacemos un chat para nuestro negocio, pues va a tener más data. Entonces, por ejemplo, si ustedes están gastando $1000 al día y tienen 10 campañas gastando $100 al día, cada campaña está aprendiendo $100 diarios. Pero si ustedes tuvieran una sola campaña donde tengan todo su contenido alojado, esa campaña está aprendiendo $1000 diarios, por lo tanto va a aprender 10x más rápido y va a ser mucho más eficiente. Por lo tanto, una de las recomendaciones de Meta es consolidar nuestras campañas en una sola CBO por objetivo publicitario. ¿Ok? Y esto pueden leer mucho acerca de eso en el blog de ingeniería de Meta.
Hay mucha información acerca de por qué la consolidación de los datos es mucho mejor. ¿Listo? Y otra implicación entonces en cuanto a, ya sabemos que Andrómeda le permite a Meta categorizar un montón de anuncios y los puede servir no a audiencias, sino a usuarios en específico basados en el contenido. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues alimentar la inteligencia artificial con volumen y con diversidad de contenido. ¿Ok? Volumen, pues porque a mayor número de anuncios, pues mayor probabilidad hay de que un anuncio funcione. Y diversidad, pues porque si Meta lo que está haciendo es conectar nuestro anuncio con usuarios en específico, pues tenemos que tener múltiples tipos de anuncios para poder conectar con la mayor cantidad de usuarios. ¿Listo? Porque no todos somos iguales. Entonces, en cuanto no todos somos iguales y tampoco no todos respondemos a la publicidad de forma igual. Entonces, ya vamos a ver eso. Entonces, volumen. Cuando hablamos de volumen, no estamos hablando de un anuncio a la semana o 3 anuncios al mes. Estamos hablando de que las marcas más escaladas del mundo tienen 38.000 resultados. Este es, por ejemplo, Temu. Y creo que este Temu es solamente el Temu de Estados Unidos. 38.000 anuncios corriendo activos en su cuenta publicitaria. Primal Queen, que es una marca que es un caso de estudio, pues mm, ya están haciendo como 100 millones de dólares al año. Tienen 1.100 anuncios activos, ¿ok? Etcétera. O sea, como que volumen es ser miles o cientos de anuncios corriendo en nuestra cuenta publicitaria. ¿Listo? Y cuando hablamos de diversidad, hay 3 capas de diversidad. ¿Listo? La primera capa es la diversidad de formatos. Las personas compran el mismo producto por diferentes razones y a través de diferentes formatos. Y crear anuncios basados en distintas motivaciones para atraer a diferentes audiencias es lo más eficiente. ¿Por qué? Digamos que en este momento hay 2 personas. Estoy yo y estás tú viéndome al otro lado de la pantalla. Probablemente los dos somos un mismo demográfico. Probablemente a ti y un psicográfico igual. ¿Por qué? Porque yo corro marcas de e-commerce, tú también corres marcas de e-commerce. ¿Listo? Eh, Probablemente tú estás apasionado por todo el tema de mentalidad, crecimiento personal y yo también estoy apasionado por todo el tema de mentalidad y crecimiento personal. Entonces digamos que hay un producto, ¿ok? Que nos puede alcanzar a los dos. ¿Listo? Digamos que es un suplemento para el enfoque. El suplemento para el enfoque probablemente es un suplemento para el enfoque para emprendedores. ¿Listo? Para aumentar las horas de enfoque en, en un horario de trabajo. Digamos que esa marca solamente está haciendo un tipo de contenido. Digamos que a ti te gusten los videos informativos. Y esa marca solamente está haciendo ese tipo de videos informativos. Pues esa marca solamente te va a llegar a ti. Pero aunque yo sea parte del mercado que puede comprar ese suplemento, pues Meta no me va a servir ese anuncio a mí porque el formato que yo consumo son imágenes nativas, ¿sí? Pero si esa marca de suplementos lo que está haciendo es metiéndole diversidad de contenido a nivel de formatos, metiendo videos informativos que te gustan a ti y imágenes nativas que me gustan a mí, pues va a llegar a los dos y las probabilidades que tiene esa marca de convertirnos a los dos, pues son mayores. ¿Listo? Entonces, debemos tener múltiples formatos de contenido. Entonces, hay formatos de BSL, hay formatos de UGC. Luego, al final, les voy a dejar en la presentación todo lo que esté así como subrayado con esta línea aquí abajo. Es porque es un hipervínculo y pueden ir y verlo. Entonces, si le dan clic aquí o aquí, pueden ir a ver ese tipo de contenido. Entonces, por ejemplo, BSLs, formato UGC, formato podcast, listo, formato respuesta de TikTok, pantalla verde, doble pantalla, formatos de contenido hecho por el founder, contenido hecho por el empleado, contenido crudo, listo. Formato DMs, formato inteligencia artificial, formato orgánico, formato historia de Instagram, formato empacando en la bodega, formatos editados, ¿listo? Entonces hay muchísimos tipos de formatos, ¿ok? Probablemente tú solamente estás haciendo formatos UGCs y te preguntas, ok, ¿por qué es que mi cuenta es tan inestable? Pues lo que pasa es que no estás alimentándola con muchos formatos para que cada vez pueda desbloquear audiencias nuevas. Listo, que eso es un enfoque muy grande que tiene Meta y es desbloquear audiencias frías. ¿Por qué? Ya les voy a decir más técnicamente, pero básicamente cada campaña que nosotros tenemos es un funnel en sí mismo.
Esa campaña prospecta, alimenta, convierte y hace retargeting. Entonces, si por ejemplo solamente le estamos dando un tipo de contenido, pues cuando las personas de ese tipo de contenido se saturen, pues vamos a dejar de tener resultados. ¿Listo? Igual yo se lo explico mejor ahorita eh, con los niveles de conciencia. Entonces, un una segunda capa de diversidad son los niveles de conciencia. No todas las audiencias están igual de listas para comprar. ¿Listo? Hay gente que no conoce, ¿sí? Que tiene un problema, ¿sí? Hay gente que conoce que tiene un problema, hay gente que es consciente de la solución del problema, hay gente que es consciente del producto que le soluciona el problema, hay gente que ya te conoce a ti como marca. Pero si tú solamente estás aquí haciendo contenido solamente promocional de venta, 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 pues estás yendo solamente a la gente que probablemente es consciente del producto y que te conoce a ti. Eso es el 3% del mercado. Entonces, si tú solamente ese tipo de contenido, yendo a ese nivel de conciencia, pues ¿qué va a pasar? Pues Meta solamente dirá ese tráfico caliente y cuando ese tráfico caliente ya esté saturado, pues tus resultados van a ir abajo porque la audiencia no va a responder igual. Por lo tanto, lo que necesita Meta a nivel de la campaña, que es un funnel en sí mismo, es que le estés metiendo contenido para tráfico caliente, tráfico tibio y tráfico frío. ¿Por qué? Porque ese tráfico frío, cuando nosotros hacemos contenido para gente inconsciente, o sea, necesitamos hacer que esta gente sea consciente de que tiene un problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con contenido de educacional, con contenido que genere curiosidad, con contenido informativo. ¿Listo? Cuando esa audiencia, cuando nosotros alcanzamos a estas personas frías, pues esas personas frías ya hacen parte de nuestro funnel y luego Meta, si no convierten en un primer punto, pues les va a mostrar el contenido de consciente del problema, que es un contenido que agita el problema, listo, de la persona y lo lleva a comprar. O ya luego le muestra el contenido de consciente de la solución o consciente del producto y es como yo soy mejor que otras soluciones, como mi marca es mejor que otros productos. O si ya ha estado esa persona en nuestro website y no ha comprado y ya está consciente de nuestra oferta, pues lo que va a hacer es ya mostrar el contenido promocional. Pero si ven, o sea, todo esto, todo ese contenido lo que va a hacer es promediarse entre sí para darnos un costo por adquisiciones de campaña. Entonces, lo que tenemos que hacer es alimentar a nivel de todos los niveles de conciencia para desbloquear audiencias frías que se metan a nuestro funnel y que otro tipo de contenidos pueda convertirlos. Y luego la diversidad de ángulos. Entonces, un ángulo creativo es la fórmula específica de contar la historia de tu producto. ¿Listo? Y eso es lo más importante. Eh, Hay productos que no funcionan sobre un ángulo, pero luego testeas otro ángulo. Por ejemplo, hay un producto de la cara que no funciona para acné, pero luego tú lo pruebas para manchas y funciona. ¿Ok? O no funciona bajo un ángulo informativo, sino que luego haces antes y después y funciona. Entonces, el ángulo es una de las palancas más importantes, ¿ok? Y es por eso que tenemos que tener múltiples ángulos. Entonces, ángulos de dolor problema, beneficios principales, antes y después, prueba social, autoridad, aspiracional, educativos, etcétera. Entonces, cuando tú ya tienes todas estas capas, tú tienes mucho contenido. Entonces tú puedes cruzar un formato con un nivel de conciencia y un ángulo. Y ahí te van a salir un montón de permutaciones de posibles contenidos que puedes meter dentro de tu cuenta publicitaria y testearlos. Entonces, con Andrómeda, el 95% de tus resultados a nivel de tráfico pago van a depender de tu estrategia de contenido. Y es por lo tanto que es lo más importante a la hora de hacer tráfico, no es cómo tú metes tus campañas, que ya sabemos que tienen que ser una campaña por producto, sino el sistema que crea la diversidad y el volumen de contenido. Ese sistema, para mí, es de 5 pasos. La planeación, producción, edición, testeo y reporte. Planeación es donde yo hago la planeación. O sea, ¿qué voy a testear? ¿Cuál es el concepto creativo? O sea, ¿cuál es el ángulo al cual yo voy a ir? ¿Sobre qué nivel de conciencia y en qué formato? ¿Cuál es el guión? ¿Listo? Eso es muy importante y esa planeación va a depender de la investigación de mercado, de la escucha de mis clientes, ¿listo? De el benchmarking de competidores, ¿listo? Que está haciendo la competencia que yo pueda modelar y que a mí me pueda funcionar también. Luego pasamos a producción,
¿sí? Mandamos a hacer esos videos, esas imágenes, luego las editamos, luego metemos eso a nuestra campaña, la testeamos y luego después de unos 5 o 7 días vamos a ver los resultados y vamos a hacer el reporte. ¿Por qué funcionó? ¿Por qué no funcionó? Entonces, de este proceso creativo, lo más importante es el 80% está en planeación y en reporte. De resto, qué tan bien tú produzcas o no produzcas, o qué tan bien tú edites o no edites un video, no importa después de que vaya a un ángulo que sea relevante, sobre un nivel de conciencia relevante, sobre un formato relevante para tu audiencia. Ya está. ¿Listo? Es por eso que es importante que tengamos un sistema. Yo tengo un sistema, por ejemplo, en ClickUp, donde hago, o sea, eso es como una línea de producción, ¿listo? Aquí entra la harina y luego aquí sale el pan ya hecho. Entonces, ok, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los guiones? Luego, ¿cuáles son las vías de creación de contenido? Luego, ¿cuáles son los contenidos que están siendo editados? Luego, aprobación creativa, luego lanzar anuncio, luego reportar los anuncios. ¿Listo? Luego, ¿yo cómo testeo? Pues básicamente yo tengo una CBO, todos los adsets dentro de la CBO son abiertos. Y luego lo que hago es ponerle adsets por concepto creativo. Entonces, digamos que yo tengo un concepto creativo y ese concepto creativo va a tener tres ads, o sea, tres anuncios. ¿Listo? Esos tres anuncios van a ir con un headline y un copy. Y ya, y lo que yo hago es meter un montón de adsets cada semana, intentando pues que haya un adset que le pegue, sea ganador y que me permita que la cuenta como tal tenga un mejor CPA y a medida que yo tengo un mejor CPA, pues voy aumentando el presupuesto de campaña. ¿Listo? Pero aún más importante está el sistema de reporte. ¿Listo? Todo lo que yo teste en mi cuenta de anuncios debe ser reportado. Y hay una métrica que es muy importante que es la tasa de anuncios ganadores. No es tan solo volumen por volumen, sino qué tanto del volumen que yo estoy metiendo dentro de mi cuenta publicitaria realmente coge gasto y es ganador. Porque yo puedo meter 300 anuncios en una campaña, pero si de 300 anuncios solamente me está ganando uno, pues no estoy haciendo nada. Yo tengo que ser estratégico respecto a mi planeación y respecto a mi reporte. Yo tengo que saber, ok, ¿por qué este anuncio funcionó? ¿Listo? ¿Por qué no funcionó? Hay muchas veces que el concepto creativo no es que esté mal, sino que son los componentes dentro del anuncio. Ah, estoy testeando un video informativo de formato largo con una figura de autoridad y probablemente el primer intento no funcionó, pero entonces yo lo reporto y yo veo y encuentro que el gancho, o sea, la tasa de personas que se quedan después de 3 segundos es muy baja. Entonces yo ahí me di cuenta, ah, ok, no es el concepto creativo lo que está mal, sino que el componente del hook puede mejorar, por lo tanto yo hago un segundo intento mejorando el hook y en ese segundo intento puede que ese creativo sea ganador. Y así es como cuando yo reporto mi contenido es que puedo encontrar entonces muchos más creativos. Luego les voy a mostrar unos cuantos hacks, ¿sí? Hay un hack que Meta está, que eso sí más a nivel de táctica, pues, que Meta está promoviendo mucho y son los anuncios en colaboración. Y en general los anuncios en colaboración tienen un CPA menor, ¿ok? Casi un 19% menor versus si hubiésemos lanzado ese anuncio de forma normal, ¿ok? ¿Cómo funciona? Pues básicamente cuando nosotros colaboramos con los creadores, ¿listo? Entonces, en vez de que solamente salga nuestra marca aquí, va a aparecer nuestra marca con tal creador, ¿listo? ¿Y eso qué va a pasar? Pues que si nosotros estamos colaborando con creadores que tienen un buen perfil, que tienen cierta autoridad, pues la gente cuando vea ese anuncio se va a meter al perfil de creador y va a ver que una persona que tiene autoridad está colaborando con nosotros y por lo tanto va a comprar con más probabilidad. Y también, ¿qué pasa? Cuando nosotros colaboramos con una persona, con un creador, así tenga 1000, así tenga 100.000, tenga 1.000.000 de seguidores, esa audiencia es como si nosotros, cuando hacemos ese anuncio, es como si nosotros llegáramos a toda esa base de seguidores que tiene ese creador. Por lo tanto, desbloqueamos un montón de tráfico. Entonces, eso es un hack. ¿Listo? Entonces, aquí en vez de que solamente sea la marca, es la marca más el creador. ¿Listo? Luego, hack número 2.
hay muchos de ustedes que las variaciones que hacen a su contenido son variaciones de hook. Esto ya no funciona. ¿Por qué? Porque Meta necesita grandes cambios en las variaciones para generar resultados. ¿Listo? Hay de hecho una variable que se llama la similitud creativa y es que Meta, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos tres anuncios. Son en teoría distintos, pero se sienten iguales. Esto va a ir a un usuario en específico. Entonces, si Meta tomase cada imagen como un anuncio distinto, lo que estaría haciendo es crearte competencia dentro de la misma cuenta porque estaría yendo al mismo usuario. Por lo tanto, lo que hace Meta es decir, ok, si esto se parece mucho, pues lo que yo voy a hacer es que lo voy a contar como si fuese un anuncio y no tres. Entonces aquí lo que está haciendo es perder eficiencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todo se ve igual. Lo mismo pasa con cuando son las variaciones de hook. Si son variaciones de hook muy similares, que le cambio el título, le cambio la música, le cambio lo que dice, pero se ve muy igual, Meta lo toma como si fuese el mismo video. ¿Ok? Pero cuando nosotros lo que hacemos son variaciones grandes bajo el mismo concepto creativo, pero probablemente tenemos una imagen, luego una imagen con una persona, luego una imagen de antes y después, que van al mismo nivel de conciencia, al mismo ángulo, pero cambian en formato, pues vamos a tener un CPA 7% menor en promedio. ¿Listo? Entonces, ya no más variaciones de hook. Lo que va a generar el 80% de resultados son variaciones de formatos. ¿Listo? Entonces, paso uno, debemos configurar un sistema de creación de contenido que te permita tener volumen y diversidad creativa para bajar tu costo de adquisición. Y esta estrategia pues me ha permitido a mí tener días de $150,000 en un solo día, ¿ok? Y me ha permitido escalar tanto mis marcas como marcas de clientes que tengo en Ecom Society o de consultoría uno a uno. Entonces, esa es la variable del tráfico. ¿Está bien? Em, Luego tenemos una segunda variable y es la tasa de conversión. Entonces, la tasa de conversión es ese tráfico que generamos a nivel de Meta Ads o de Google Ads o de TikTok Ads o lo que sea, que luego cae en nuestro website. ¿Cuántas de esas personas están convirtiendo? Si yo envío 100 personas a mi landing page o a mi product page y me compra una persona, pues tengo una tasa de conversión del 1%. Pero si yo con ese mismo gasto publicitario estoy enviando 100 personas y no convierto una, sino que convierto dos personas de cada 100, pues estoy doblando mis ventas con el mismo gasto publicitario. Por lo tanto, tengo mayor rentabilidad. Entonces, la optimización de la tasa de conversión nos permite reducir costos de adquisición de clientes obteniendo más valor de los visitantes del sitio web. Al optimizar la tasa de conversión, podemos aumentar los ingresos por visitante, adquirir más clientes y hacer crecer nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a mostrar eh, las estructuras de página de producto que nosotros usamos para tener una buena estructura de conversión, hacia que más gente convierta. Entonces, tenemos una estructura que es basada en la estructura AIDA, que es atención, interés, deseo, acción, que nosotros la hemos optimizado y ahora es atención, transformación, interés, deseo, preguntas frecuentes y acción. ¿Listo? Vean cómo se ve. Primero tenemos la fase de atención, que ya vamos a hablar más al respecto de eso, que es lo primero que ve mi cliente y es la parte más, o sea, el 80% de mi página de producto es la fase de atención, o sea, lo primero que le carga a mi cliente cuando llega de Meta Ads. Luego, transformación, antes y después, ¿ok? Luego, interés, información de mi producto, cómo mi producto es mejor, cuáles son los beneficios, ¿ok? Cuáles son los ingredientes. Luego, deseo, otras personas están usando también ese producto y están teniendo resultados. Entonces, videos de otras personas usándolo, testimonios. Luego, preguntas frecuentes. Entonces, aquí es todo el manejo de objeciones. Y luego, un call to action. Entonces aquí les voy a dejar el link a las estructuras. Aquí hay una estructura, por ejemplo, de suplementos, estructura de producto general y estructura de moda. ¿Listo? Cada cliente es distinto, por lo tanto tenemos que tener distintas formas de llegar al mismo. Si va a obtener un suplemento, pues un suplemento, algo que va a comer, o si es una crema, algo que requiere, que es desde la salud, pues probablemente va a ser un cliente más cauteloso, por lo tanto tenemos que tener mayor persuasión que si fuese un producto general o un artículo de moda. A la final tú no tienes que explicar a la gente por qué tiene que colocarse una camisa, ¿no? O sea,
la camisa, la compra es basado en otros motivos versus si va a comprar un suplemento. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar de la fase de atención que en inglés se llama la optimización arriba del pliegue y es lo primero que carga cuando el cliente entra a tu página de producto. Entonces hay ciertas cosas que hay una métrica que se llama el bounce rate, que es la tasa de personas que salen de tu página de producto, de tu landing page, después de los 3 primeros segundos de navegación, que si la logramos optimizar, pues más personas se van a quedar dentro y probablemente más van a convertir. Entonces, estos son los primeros elementos que debe ver un visitante en tu sitio web. Primero, un nombre de producto claro o un headline claro, conciso, relevante. Luego, sellos de confianza y credibilidad. Luego, prueba social, reviews, imágenes profesionales de alta calidad que muestren el producto siendo usado y sus beneficios. Luego, urgencia y escasez y un botón de llamada a la acción. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es lo primero que una persona y tiene todos esos elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá un headline, un título relevante, muestra el producto en forma profesional, tiene eh, temas de autoridad, tiene reviews, tiene urgencia, tiene un botón, ¿ok? De acción. Y aquí les voy a dejar como más para que ustedes puedan ver todas esas secciones de atención que son las más importantes dentro de su website para que optimicen. Luego, un segundo punto para aumentar la tasa de conversión es la oferta. Y no todas las ofertas sobreviven al tráfico frío. Antes de invertir un peso en Meta Ads, su oferta tiene que pasar 5 filtros. Si falla uno, la cuenta no va a cerrar. Esos son los 5 filtros para una oferta amigable con el tráfico frío o cold traffic friendly. ¿Ok? Entonces, primero, antes de correr cualquier oferta, debemos asegurarnos que tenga un margen bruto sano, idealmente mayor al 70%. O sea, que la diferencia entre el costo de producto y el precio de venta sea al menos un 70%. ¿Por qué? Porque el costo de adquisición en tráfico frío es un costo que es variable, ¿sí? Nuestro costo por compra es variable. Tu margen, ¿sí? Tiene que absorber ese costo por adquisición, más logística, más devoluciones, más impuestos y todavía, sobre todo eso que tiene que absorber, tiene que dejarte algo de rentabilidad. Por lo tanto, productos de bajo margen generalmente van a perder plata con cada venta en tráfico frío. Por más que vendan, a menos de que tengan una estrategia de retención increíblemente fuerte. Luego debe solucionar un problema urgente y consciente. Entonces el tráfico frío no tiene paciencia ni contexto. Si el cliente ya siente el dolor hoy, compra. Entonces, si primero hay que educarlo sobre por qué necesita el producto, bla, 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 como que sí hay que hacer mucho, mucho trabajo para que la persona pueda visualizar un resultado, el presupuesto se va a quemar en clics que no van a convertir. Entonces, es como, por ejemplo, es más fácil vender un Dolex que vender vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es algo que es chévere, que puede ayudarte, pero que realmente no estás, o sea, la persona no puede ver como una transformación real. En cambio, si tú vendes un Dolex, que es, ok, tú tienes dolor de cabeza ya, y si lo tomas en 2 horas te va a quitar el dolor de cabeza, pues es mucho más fácil. Entonces ahí es como que no vendamos vitaminas, vendamos analgésicos, ¿ok? Cosas que solucionen el dolor inmediatamente. Esos son los productos que más fácil se van a vender en tráfico frío porque la gente va a poder ver, visualizar una transformación muy rápida y directa. Luego lo otro es el tamaño de mercado. TAM significa Total Addressable Market, o sea, como todo el mercado al cual yo puedo ir. Entonces, Meta Ads escala con volumen. Los nichos pequeños saturan la audiencia en semanas, disparan el CPM y matan el ROAS. ¿Ok? Entonces, necesitamos un mercado lo suficientemente amplio para escalar sin colapsar la cuenta publicitaria. O sea, no meternos tanto como en micro nichos, o sea, nuestra marca a nivel general debe ser lo suficientemente general para poder abarcar múltiples nichos y ya a nivel de creativos es que nosotros estamos haciendo la hipersegmentación. Pero si, por ejemplo, yo estoy hipersegmentando, no sé, una crema que vende algo para el acné, y luego algo para las arrugas y luego algo para las líneas de expresión, pues las personas que están en los creativos de arrugas deben ir al website y encontrarse algo que haga sentido
a nivel también general que les va a funcionar a ellos mismos, ¿sí me van a entender? Entonces, como que a nivel de marca, mi tamaño de mercado debe ser amplio. A nivel de creativo, debo hipersegmentar. ¿Listo? Luego es un AOV o un valor promedio de compra defendible con combos o volumen. Entonces, vender un producto único barato casi nunca funciona en tráfico frío. Por lo que les decía, el costo de adquisición se come el margen entero. Entonces, debemos estructurar ofertas para que el ticket promedio esté por encima del CAC objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí van a ser estrategias de precio como kits, descuento por volumen, upsells en checkout, etcétera. Entonces, el paso 2 es establecer una oferta amigable con el tráfico frío, configurar una estructura replicable de página de producto para tu sitio web enfocada en conversión. ¿Listo? Entonces, primero, sabemos que debemos tener una oferta que vaya a funcionar con tráfico frío, con alto margen, que sea defendible, que tenga un TAM amplio, que solucione un problema hoy, bla, bla. Y luego configurar una estructura replicable de página de producto con la que podamos convertir a una alta tasa de conversión. Luego ahora vamos a ver la tercera variable, que es el CLTV o el Customer Lifetime Value o el valor de vida del cliente. ¿Listo? Todos esos términos que les estoy diciendo se los recomiendo luego, si no lo saben, googlearlos porque van a ser muy importantes para su operación. ¿Ok? Y son términos del día a día en comercio electrónico y en marketing. ¿Listo? Entonces el Customer Lifetime Value es la tercera variable. Entonces ya obtenemos tráfico, ¿sí? Ya generamos demanda, estamos enviando ese tráfico a nuestra página de producto, cierto porcentaje de ese tráfico está convirtiendo y luego la tercera variable se enfoca en cómo llego para retener esos clientes que me acaban de comprar. O sea, ¿cuál es la filosofía? Es yo no quiero tener ventas, yo quiero conseguir clientes. ¿Cuándo quiero que mi cliente me deje de comprar? Cuando se muera. Entonces, todo este sistema es un sistema de retención en la tercera variable. Hay ciertos requisitos para tener retención. Lo primero es tener buen producto. Lo segundo es tener un buen customer service. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por más que tú le envíes correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, mensajes SMS a una persona, si el producto que le llegó fue una mierda o si tuvo un problema y nadie le contestó, no va a volver a comprarte nunca más porque tuvo una mala experiencia. Pero tú tienes un buen producto, un buen customer service, ¿ok? Y probablemente el producto naturalmente tiene cierta retención en sí misma, pues ahí hay una retención natural de tu empresa. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, si yo tengo una marca de solamente lavadoras, pues una persona compra una lavadora probablemente una vez cada 8 años o una vez cada 10 años. Entonces no es como que yo pueda adquirir un cliente y revenderle otra lavadora porque pues naturalmente la lavadora no tiene como una recurrencia. Pero por ejemplo yo puedo ofrecerle el jabón o el sistema de mantenimiento. ¿Para qué? Para que ese cliente que ya adquirí pueda reconvertirlo múltiples veces, aumentar el valor que esa persona, el dinero que esa persona me da a mí y hacer que la ecuación costo de compra versus valor del cliente, pues el valor del cliente sea mucho más amplio que el costo por adquisición de ese cliente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un producto que cuesta $50 y hago que a 6 meses la persona compre 3 productos, o sea, voy a tener un valor de vida del cliente de $150. Y si yo adquirí ese cliente por $25, pues estoy adquiriendo un cliente por $25 que al final de 6 meses me está dejando $150. Así es como crecen las empresas. ¿Listo? Aumentando el valor de vida del cliente. Entonces, por ejemplo, Starbucks. ¿Cuánto cuesta un café de Starbucks? Starbucks cuesta, no sé, 1 euro, 5 euros. ¿Sí? Starbucks, el valor de vida de un cliente promedio de Starbucks es de $15.000 a lo largo de su vida. Entonces, Starbucks puede gastarse $1.000 adquiriendo un cliente porque sabe que a lo largo de toda su vida se va a gastar $15.000 con la marca. Así es como crecen las marcas grandes. No solamente dependiendo de una compra, ¿sí? Sino de adquirir ese cliente, enamorarlo y hacer que nos compre múltiples veces. Obviamente, van a haber productos que naturalmente van a tener una recurrencia como inherente. Entonces, por ejemplo, todo lo que viene siendo consumibles, cremas, shampoos, suplementos, pastas, gomitas, todo eso va a, pues, a tener mayor consumo. Probablemente cada mes, si una persona se toma una pasta de un tarro de 60 cápsulas y toma dos al día, pues en un mes ya se le acabó, por lo tanto el siguiente mes va a necesitar otro tarro,
si es que le funciona el producto, va a volver a comprar. Y así es como podemos hacer que la persona compre, 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 compre. ¿Listo? Entonces, la retención es algo que existe, basado en como en las condiciones de tu empresa, en el hecho de que tenga una recurrencia natural el producto, en que tengas buenos productos, un buen customer service. Pero la gente por sí sola no es como que vaya a volver a comprar por sí misma. Hay cierto porcentaje que sí lo va a hacer. Pero para aumentar ese porcentaje de gente que vuelve a comprarnos, tenemos que capturar esa retención a nivel de canales de retención, como pueden ser email marketing, que es muy bueno y funciona demasiado en Latinoamérica. ¿Ok? Luego, mensajería de texto y WhatsApp marketing. ¿Listo? Y también creación de comunidad con conexión emocional a través de canales de WhatsApp, Instagram, donde la gente, o incluso yo lo que hago a veces es meter a mis clientes en programas de infoproductos en School, ¿sí? Les doy la suscripción de School mensual a un programa de pérdida de peso. Si se suscribe, sí, 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 como que si se suscribe por ejemplo, a un producto de pérdida de peso que yo vendo, por haberte suscrito, te vamos a dar el acceso a una school gratis, donde te vamos a dar cada 7 días una clase de pilates, ¿sí? Entonces la gente genera una conexión emocional, crea comunidad y se queda tanto por el producto como por todas las otras cosas que tú le estás ofreciendo. ¿Está bien? Entonces, canales de retención hay muchos. Está correo electrónico que funciona demasiado bien, mensajería de texto, WhatsApp, comunidades. ¿Listo? Eso es, por ejemplo, un resultado de Klaviyo. Bueno, esto es, de hecho, uno de los resultados más chiquitos que tenemos para uno de nuestros clientes. Esa es una empresa el año pasado que fue número uno en Chromantic. No vendían nada, luego nosotros les ayudamos y les implementamos también todo el tema de correo electrónico. Y vean, antes el correo electrónico significaba el 12% y como al mes o los 2 meses significaba el 18%. ¿Sí? Entonces pasó de 15 millones al mes a 89 millones de pesos al mes. Y eso es como uno de los resultados más chiquitos que puedo mostrar. Tenemos resultados de empresas que hacen millones de dólares y que les generamos el 30% de todos sus ingresos. Entonces imagínense ustedes generar el 30%, o lo normal es que sea como el 20-30%. Entonces imagínense igual, ustedes venden $100,000 al mes, que $20,000 sean del canal de retención. O sea, son $20,000 por los cuales no tuvieron que pagar un costo por compra, porque son clientes que ya tienen dentro de su base de datos. Entonces son $20,000 gratis, que aumentan dinero a su rentabilidad. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener pop-ups, ¿sí? Los pop-ups son ventanas emergentes que cuando una persona entra a su website a los 10 segundos o después de que scrollea cierto porcentaje de su website, les aparece un incentivo, tipo, ¿quisieras ganar un 10% de descuento? Sí. Ah, ok, entonces déjanos tus datos, ¿ok? Y cuando dejan esos datos, pues entonces ya luego hay una automatización que ya luego se llaman los flujos, que ya vamos a ver cómo funciona. Pero lo primero es tener ventanas emergentes que capturen el tráfico dentro de su página de producto. Luego, los flujos. Los flujos son una serie de correos electrónicos que se activan en función de un comportamiento de compra o un evento del sitio web. Por ejemplo, eh, la persona compró, o la persona añadió carrito y no compró, o la persona inició pago y no compró, o vio la página de producto y no añadió carrito, etcétera. ¿Sí? Entonces, dentro de esos flujos que hay que tener, hay tres que son muy fundamentales, que son el flujo de bienvenida, que es el flujo que le da el incentivo que le ofreciste en el pop-up. Luego está el flujo de carrito abandonado, que es toda la gente que inicia un pago y no lo completa. Y luego el flujo post-compra, que es cuando una persona ya compró, pues hacer que adopte el producto, ¿sí? Eh, y eso es muy importante porque mucha gente no es que no le funcione el producto, sino que no sabe cómo usarlo. Entonces tenemos que enviarle información para que adopte el producto, tenga éxito y luego podamos eh, hacerle pues upsells o ventas cruzadas. ¿Listo? Luego tenemos la estrategia de campañas. Las campañas son un envío, entonces los flujos son como una automatización basada en un evento o una compra. Y luego las campañas son como el envío de una sola vez a una base de datos. Entonces eso también funciona un montón y aquí lo que tenemos que hacer es segmentar nuestra base de datos. Entonces, ir a un pedazo de la base de datos específico con contenido específico. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo una persona que se acaba de suscribir y no ha comprado. El email que yo le tengo que mandar a esa persona va a ser muy distinta de una persona que ya me ha comprado 3 veces. ¿Listo? Entonces, por eso es que a veces las estrategias de email no funcionan, es porque no sabemos segmentar. Aquí les dejo ciertas áreas de enfoque, aquí les dejo una plantilla de segmentación y calendario de contenido para que lo implementen.
Yo hago todo es una plataforma que se llama Klaviyo o Klaviyo, de la cual soy partner. Funciona demasiado bien. Es cara, sí, es cara, pero en promedio un cliente de Klaviyo tiene un retorno de inversión del 47x. Entonces, metes $1 en Klaviyo y te salen 47. Y así son más o menos como lucen las campañas. Y eso nos ha generado $76.000 por campaña, $59.000 por campaña, $27.000 por un envío a una base de datos. Entonces, por ejemplo, esta base de datos tenía 230.000 clientes, esta base de datos tenía, bueno, igual, mm, independientemente del número de personas dentro de su base de datos, igual más dinero extra es más dinero extra, ¿ok? Em, Luego, algo muy importante sobre lo cual pues enseño mucho en mis clientes de consultoría y es ingresos recurrentes o MRR. Entonces, básicamente es cuando vendemos productos consumibles que la tasa de consumo es al mes, por ejemplo, cuando vendemos suplementos, cremas, shampoos, bla, 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 todo lo que sea consumible, maquillaje, pues, ¿por qué en vez de que la persona nos compre una sola vez, por qué no lo invitamos a que se suscriba, ¿ok? A nuestra marca y que cada mes automáticamente se le haga un cobro y le llegue el producto? Esto es literalmente el flywheel de crecimiento o la bola de nieve más tremenda que podemos instaurar en nuestra marca, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una proyección de una marca mía. En el mes 1 hacemos unos ingresos de $19.000, pero luego al mes 18 o ya al mes, por ejemplo, mes 60, ya no estamos haciendo $19.000 al mes, estamos haciendo $8 millones al mes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un flujo de clientes recurrentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros adquirimos 1.000 clientes en el mes 1 y esos 1.000 clientes, 500 se suscribieron, pues al mes 2 no vamos a empezar en cero, sino que ya tenemos una base de 500 clientes que nos van a comprar, pero ese es mes 2 se meten otros 500 clientes, entonces al mes 3 ya tenemos 1.000 clientes más los 500, entonces ya tenemos 1.500 recurrentes. Entonces, si ven, eso genera una curva exponencial. Obviamente hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, que es el manejo de las cancelaciones, el manejo de los declines de las tarjetas, obviamente tener un buen sistema de suscripción con comunidad, con un programa de suscripción fuerte. Pero cuando nosotros podemos hacer esto, desbloqueamos crecimiento brutalmente increíble. ¿Ok? Entonces, paso 3, construir un sistema de retención que te permita aumentar el costo de vida de tu cliente a través de canales de retención como email marketing y teniendo un sistema de suscripción. Yo he hecho una herramienta con inteligencia artificial a la cual he dado todo mi sistema de auditoría y que si ustedes escanean este código, llenan unas preguntas, les va a dar un diagnóstico de su marca a nivel de tráfico, conversión y retención. Entonces, si algo les queda de esta presentación es vayan y hagan este workshop, vayan y hagan este diagnóstico que lo he literalmente hecho yo. Me he gastado horas y horas dándole todo mi conocimiento a la IA para que luego ustedes puedan poner su marca ahí, responder para preguntas y les va a dar un diagnóstico súper detallado de su marca, oportunidades de mejora, cómo pueden hacerlo, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Entonces, si algo les queda es hagan escaneen este QR y pues nada, chicos, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor, un placer estar aquí con ustedes. Espero les sirva un montón y pues nada, a hiperescalar.